sale para pintura. Como pueden ver, esto es un tarro de spray 2 para tirar agua. Yo lo vi y dije, está bueno para hacer un mini drill. La mayoría de las personas consiguen este tipo de motores y los meten dentro de un tubo de PVC, le ponen un switch y un cargador y listo. Ahí tienen un mini drill. Pero yo dije, no, yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bonito, lo voy a hacer bacano. Lo cortamos bien por la mitad. Vamos a utilizar este Dremel 4000 que lo consiguen en Home Depot o en Amazon, donde quiera. Vamos a utilizar esta fresa de corte. Cortamos el interior de esto para abrir espacio para el motor y para los cables. Yo sé que cualquiera diría, mejor me compro uno hecho y no me pongo con tanto rollo. Pero es que con dinero cualquiera compra, pero con las manos no cualquiera hace. Esos huequitos nos sirven de ventilación, por ahí puede salir el aire del motor. Esto se llama wire nut, se usa para juntar cables. Entonces le saqué lo de adentro, lo corté al ancho que necesitaba para hacer el soporte de las dos partes de la carcasa. A un lado va pegado con cianoacrilato. Este polvito que ustedes están viendo se llama soda, baking soda o bicarbonato de sodio. No es marca como comentó alguien en otro video de los que dice que también la utilicé. Es el soporte para un switch que lleva la parte de arriba. Este switch es para cambiar la dirección, para que ande hacia adelante y en reversa. Esto es muy importante por si de pronto queremos usar un disquito de corte o una lija para pulir, lo que sea. Entonces en el medio es apagado, a un lado hacia la derecha y a otro lado hacia la izquierda. En estas imágenes que ven aquí estaba haciendo la base para las baterías, eran unas baterías de 18650. El molde se hace con estos tubos porque como se va a utilizar la pistola de calor no queremos que las pilas exploten. Con este papel tomamos la medida y hacemos el corte en un plástico cualquiera. Yo cogí este balde que tenía en la casa y lo corté. Listo, así va la cosa. Me puse a ver que el tamaño estaba muy grande. Yo dije no, la parte de abajo está más grande que la de arriba, no me sirve. Vamos a utilizar unas pilas más pequeñas, aunque duren un poco menos, pero son de igual voltaje. Entre las tres sumó 11.1. Para el molde utilicé estos marcadores que tenía la hija mía por ahí. Los cogí y ¡fua! Los corté. Como va a llevar ese circuito para regular el voltaje de las baterías y para la carga, ese lo va a reemplazar en el molde con estos cartoncitos, porque tampoco queremos dañar el circuito. El molde lo hago un poco más largo para tener suficiente espacio y después simplemente se corta lo que sobre. Con este cartón hice más o menos el molde para ver cómo quedaba el tamaño, la proporción y todo esto. Se le hizo este corte para hacer un pequeño doblez. Se cambia tristeza por gozo, oh, oh, oh. Se ve bien, se siente bien, quedó aprobado. Transferimos las medidas del cartón al plástico que ya teníamos para las otras baterías. Lo vamos a reutilizar porque ya le invirtió trabajo. Lo calentamos un poco más y le damos la nueva forma. Esta es una pistola de calor de 1800 vatios. La pueden conseguir en Amazon, en eBay o en cualquier otra página. Son baratas, son de $15. Calentamos el plástico, que el plástico con el calor se ablanda. Solo basta con sujetarlo hasta que se enfríe y ya adopta la nueva forma. Vamos a utilizar un poquito de cinta de fibra de vidrio para que ayude a sostener. Calentamos y ya.
Este cautín es Weller, de esos que venden en Home Depot, de 25 vatios. Esta es la basecita para el switch, quedó bien. Aplicamos estos ganchitos en esta abertura para que le den más firmeza a la estructura. Esta abertura la vamos a rellenar con PLA. Para eso vamos a utilizar un lápiz 3D. Ese es un Mint 3D Pro. Ese se consigue en internet, en Amazon o en eBay, donde sea. Vale $30. Un amigo me dijo que por qué no hacía estas cosas así en impresora 3D. Yo le contesté, es que lo que se hace en impresora 3D pierde el valor de lo que se hace a mano. Obviamente queda más bonito, pero a mano es un reto más grande. Vamos a rellenar toda esta parte y le vamos a dar una forma ergonómica para que no se vea tan recto y simple. Esas manchas que tiene el plástico es porque el cautín que estaba utilizando tenía la punta oxidada y le dejó estas manchas. Es la primera vez que trabajo con este lápiz 3D, seguramente la próxima vez me va a quedar más bonito, por ahora cogiendo experiencia. Estos resaltos que se ven en la parte de adentro es de los huequitos que hice para que el plástico penetrara en la base y quedara más firme. Solo basta con pulirlos y ya. En estos tres espacios que tiene a cada lado, lo voy a rellenar con plástico para que le dé más soporte a los tornillos y además se vea un poquito más adornado, porque combina este azul con el azul de la parte de abajo. Dibujamos una silueta a un lado y luego con un plástico la transferimos para el otro para que queden exactamente iguales, para que se vea la simetría. Ya le tomé la medida a las baterías y a la tapa y tengo espacio para los cables, entonces vamos a cortar el excedente. Este es un conector de un cargador que compré, que es magnético. Entonces como me sobraron varias de estas piecitas que no la utilizo, entonces la vamos a adaptar para este. Como este conector trae una resistencia a la línea de carga, me tocó escarbarlo para soldar el cable desde adentro. Cubrimos las baterías para que el plástico de la tapa no se pegue a estas.
Ponemos un poco de cinta para rellenar los espacios para que no quede todo el espacio ocupado solo por la tapa. Ahora solo falta rellenar todo este espacio, luego pulimos y queda listo. Aquí falta desbastarle un poquitico y ya. Listo, ya cogió la forma de la tapa. Retiramos todo este plástico y todo esto que metimos ahí para el relleno. Limpiamos todo y la probamos a ver. Como la tapita quedó un poquito suelta, simplemente falta rellenarle a los bordes con un poquito de este mismo material para que entre apretada. Este cover es del mismo plástico que se hizo la base. Lo recorté del tamaño que era y lo calenté sobre una lata caliente que calenté en la estufa y ya. La pegué con Gorilla Glue, Gorilla Super Glue, que lo consiguen en Home Depot y listo. Le hice estas dos pequeñas salidas, esta a este lado y la otra en la otra tapa, para que se metan en los huecos del motor y así el motor quede firme, que no se salga ni se gire. Pero como le queda un espaciecito a los lados, por ahí puede ventilarse el motor. Este taladro es totalmente desarmable, se puede armar y desarmar cuantas veces sea necesario. Esta es una herramienta muy importante para hacer trabajos de precisión, porque a los taladros de tamaño normal no le quedan las brocas más pequeñitas, como las de un 64avo de pulgada o de un 32. Vamos a hacer una prueba de perforación con unas monedas. Miren el tiempo en pantalla cuánto dura cada hueco. Es conveniente que gire en ambos sentidos porque así lo podemos colocar a girar en la dirección que nos convenga según la tarea que vayamos a hacer, ya sea para cortar, para lijar o para lo que sea. Bueno mi gente, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, dar sus comentarios, activar la campanita, compartirlo con los compañeros, con los amigos, con los conocidos, con la familia, con todo el mundo. Dejen abajo sus comentarios qué piensan acerca de este tipo de proyectos, si les gusta, si no les gusta y cómo les pareció este en particular. Y nos vemos en otro video.